Uno de los aspectos más importantes o las áreas más importantes donde intervenimos los trabajadores sociales es la familia. Es importante que entendamos que la violencia sociopolítica, como otro tipo de impactos, rompen con la dinámica, con la forma como precisamente se abordan este tipo, se asumen este tipo de problemáticas. De ahí la necesidad de entender este tipo de situaciones en el contexto familiar. Una de las formas como se han asumido los impactos que tienen las familias como consecuencia de acontecimientos violentos, formas de violencia generalizada, es la que se asume desde la perspectiva sistémica por parte del doctor Murray Bowen. Murray Bowen propone precisamente un ejercicio de reflexión donde se tiene en cuenta que la familia es una unidad emocional, entendiendo precisamente que si una persona se afecta, el resto de la familia se siente afectada. Pero él lo ve más en la lógica de entender a la familia como un cuerpo estructurado que respira, que se mueve de forma conjunta y que se afecta de forma conjunta, incluso cuando han pasado una o varias generaciones. En este sentido, el Dr. Bowen nos invita a entender que la familia hace que sus miembros estén intensamente conectados emocionalmente. Las familias se afectan profundamente los pensamientos, los sentimientos y las acciones de sus miembros, que a menudo parece que las personas vivieran bajo la misma piel emocional. Este es uno de los planteamientos más importantes de la teoría del Dr. Bowen, donde nos expresa precisamente que un cambio en el funcionamiento de una persona es previsiblemente seguido de los cambios recíprocos en el funcionamiento de las demás personas. Esto nos lleva a entender que las familias, si bien tienen cierta interdependencia en los roles que desempeñan, la unión a nivel emocional siempre va a estar presente. De ahí que es importante entender que cuando los miembros de la familia se ponen ansiosos, la ansiedad puede propagarse y aumentar de manera infecciosa. En la medida en que aumenta la ansiedad, la conexión emocional de los miembros de la familia deja de ser reconfortante y se vuelve el ambiente al interior de la familia un tanto o mucho un clima estresante que empieza a afectar a todas las personas, creando en ocasiones situaciones de desesperanza frente a lo que puede venir en el futuro. Eventualmente, uno o más miembros de la familia se sienten abrumados, aislados o fuera de control. Un ejemplo de esto es cuando una persona, por ejemplo, cede demasiado control de su propio pensamiento a otras personas, quienes ansiosamente le están diciendo qué es lo que debe hacer. La persona que más se acomoda es la que literalmente absorbe la ansiedad del sistema y fácilmente encontramos que este es el miembro de la familia más vulnerable a síntomas como la depresión, el alcoholismo u otro tipo de enfermedades. Después de haber entendido todo lo relacionado con los posibles impactos que puede sentir la familia o cómo se comparten esos impactos desde la perspectiva de la teoría de sistemas, vamos a entender un elemento importantísimo en el abordaje de las familias que requieren acompañamiento en el marco de el conflicto, posterior al conflicto y en contextos donde hay violencia sociopolítica.
En este sentido, vamos a entender a qué se refiere el trauma transgeneracional. El trauma transgeneracional surge precisamente de estudios en hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, donde se encontró que hay una alta frecuencia con la que los hijos experimentaban estos síntomas y el sufrimiento asociado a las experiencias del trauma psicosocial que padecieron sus padres o abuelos. Estos aspectos psicopatológicos de la segunda generación de sobrevivientes del Holocausto permitieron encontrar la presencia de síntomas como depresión, ansiedad, fobias, culpas y problemas de separación asociados a patologías de los padres. En este sentido, entendemos que el trauma generacional puede estarnos indicando la existencia de impactos no solo de quienes han vivenciado directamente la violencia, sino que estos estudios demuestran que los impactos pueden sentirse en la segunda y hasta la tercera generación. Cuando se habla del trauma transgeneracional, los estudios demostraron que entre los factores más prevalentes para que el trauma transgeneracional se presente están las dificultades en la disponibilidad que los sobrevivientes a la guerra tuvieron frente al compartir con sus hijos. Entonces encontramos dificultades en la disponibilidad emocional de padres hacia hijos. Patrones problemáticos de comunicación, ya sea exceso de comunicación o silencio absoluto sobre las experiencias de traumatización. Entonces encontramos que hay familias donde los directamente afectados hablan muchísimo de lo que les sucedió, están pendientes de todos estos traumas y encontramos también personas que definitivamente no hablan de lo sucedido. El sobreinvolucramiento de los sobrevivientes en la vida de sus hijos, haciendo extremadamente difícil su autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente por las afectaciones que los sobrevivientes han tenido en su vida, puede que estén generando algún tipo de sobreprotección o pueden estar motivando un tipo de relacionamiento más nocivo con sus hijos al tratar de protegerlos para que ellos no sufran ni tengan que enfrentar lo que ellos como sobrevivientes directos han tenido que enfrentar. En Latinoamérica también se ha podido identificar impactos y algunos elementos que nos pueden llevar a deducir la existencia de trauma transgeneracional posterior a las dictaduras de Argentina y de Chile particularmente. Aquí encontramos algunos factores que han sido precisamente como el punto de análisis para que podamos decir que en Latinoamérica, posterior a las dictaduras en algunos países donde hubo violencia sociopolítica, se hayan presentado este tipo de efectos. Por un lado está la falta de apuntalamiento para el desarrollo y crecimiento de los niños debido a la desaparición de uno o ambos padres, que puede llevarlos, por ejemplo, a presentar rasgos de sobreadaptación social, asumiendo roles de adultos. Eso quiere decir que las personas, dadas las afectaciones de los sobrevivientes, han tenido que asumir los roles de la persona que no está, del desaparecido, para el caso de las dictaduras del Cono Sur, del detenido desaparecido, del que fue asesinado, precisamente asumir esos roles de quienes ya no están. En segundo lugar, se destacan los efectos en la identidad personal de la segunda generación. Este tipo de efectos determinan precisamente que la segunda generación siga involucrada directamente en lo que ha sido la búsqueda de la verdad, la reivindicación de sus derechos,
A mí me gustaría aquí colocarles un ejemplo em, de la experiencia cuando tuve la oportunidad de trabajar con la Organización de Estados Americanos. Tuve 2 o 3 jefes argentinos, algunos de ellos sobrevivientes a la Noche de los Lápices, y a pesar de ser algunos hijos y nietos de las víctimas directas de la dictadura argentina, ellos todavía continúan con el dolor de haber perdido a un miembro de la familia, continúan en la búsqueda del desaparecido, se asumen como víctimas, hay situaciones que todavía les generan estrés. Entonces, aquí entendemos que las experiencias traumáticas provocadas por la violencia política tienen efectos transgeneracionales. Encontramos que la dinámica de evitación y de silencio en torno a la experiencia traumática caracteriza a las relaciones al interior de las familias de las víctimas, determinando la relación de los nietos con la experiencia traumática. Avanzamos entonces en encontrar que en las familias que reciben este tipo de impactos se generan algunos ajustes al interior de la dinámica familiar, entre las que encontramos la redistribución de roles y la reintegración familiar. Es importante en este sentido que analicemos que dentro del concepto del rol familiar deben tenerse en cuenta que los roles reales se cristalizan a través de actitudes y conductas y se constituyen en una mezcla ligada a nuestros imaginarios, ligada a nuestros aprendizajes, a nuestra cultura. Es una mezcla entre el rol ideal asociado al rol tradicional asignado, entonces padre proveedor, madre cuidadora, por ejemplo, y el rol que las estructuras exteriores a las familias imponen al individuo. Entonces, el rol familiar, a partir de varios componentes, tanto externos como internos, se adhiere a elementos de la sociedad, ¿sí? Y encontramos precisamente que los roles reales, cuando son afectados por una situación adversa, por una situación particular, encontramos que los roles reales y los roles ideales no son perpetuos, sino que pueden modificarse conforme a la familia se enfrente a situaciones específicas, como pueden ser situaciones adversas, situaciones ligadas a violencia sociopolítica, entre otras. Aquí es donde surgen precisamente nuevas tipologías familiares. Entonces, si el padre es el que está desaparecido y él era el proveedor, o si el padre es quien ha sufrido una discapacidad como consecuencia del conflicto, es la madre quien tiene que asumir la jefatura de la familia. Entonces encontramos familias monoparentales con jefatura familiar femenina. Encontramos grupos de hermanos, por ejemplo, que a la muerte de sus padres tienen que asumir el cuidado de sí entre ellos. En Colombia particularmente se han hecho muchísimos estudios en torno a los impactos que un conflicto de larga data como el conflicto colombiano ha tenido en las familias, básicamente por la diversidad cultural, por la diversidad de situaciones que se pueden presentar como consecuencia de un conflicto que es multicausal, que precisamente ha determinado la existencia, la mutación de formas de violencia que en un principio o en algunos contextos no se veían y que en otros contextos sí se ven, prácticas que con algunos grupos las vemos muy claras y con otros no. Entonces es importante que el análisis de los impactos del conflicto en la familia colombiana determinan también un abordaje particular. Según un estudio realizado por la Organización Internacional de las Migraciones en 2014, el 80% de las víctimas del conflicto armado, al menos
En el caso de los niños, que es lo que nos dice el conflicto, no sufren de estrés postraumático y así logran lidiar con el dolor. No olvidan, pero pueden vivir con su sufrimiento. Miren que es algo que a simple vista pudiese ser una solución o una respuesta positiva, pero si nos vamos al fondo, el hecho de que las personas sigan viviendo con sufrimiento o recuerden con dolor determina precisamente la necesidad de la intervención. Sin embargo, existe un 20% que tiene un trauma profundo en su vida. Sufren de un modo que la situación cambia por completo la manera en la que viven a diario. Hay víctimas eh, familiares de desaparecidos, por ejemplo, que todos los días, que su rutina se cambia, su cotidianidad se cambia, porque todos los días tienen que ir a la fiscalía a preguntar qué pasó con sus familiares, por ejemplo, eh, y eso afecta a toda la familia. Entonces es importante que lo entendamos desde ese punto de vista. El abordaje de estos conceptos importantes en los impactos en la familia nos permite avanzar en el último paquete de técnicas o en los últimos conceptos de técnicas para abordar la realidad, que son las técnicas narrativas. Con algunos de ustedes en trabajo social individuo abordamos estas técnicas y ahorita las vamos a abordar considerándolas como importantes en la lógica de las herramientas de atención psicosocial.